En vivo. Radio Esperanza, 1140 AM. Manantial de música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí tenemos el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Nuestro correo electrónico es volviendoa.dios@hotmail.com. Y te paso el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana. Es el 252-8607. Y el material que tenemos para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar. Tenemos también prédicas de programas anteriores. Si eres foráneo y te interesa el material, también te lo hacemos llegar. Pásanos tus datos. Y también puedes buscarnos en YouTube. Ahí tenemos las prédicas y también en la página de internet que es www.elrenuevo.com.mx. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a seguir con el libro de Romanos. No sé si has estado acompañándonos las últimas semanas. Hoy queremos leer contigo Romanos 13. La semana pasada estuvimos en Romanos 12. Y si recuerdas, prácticamente ahí es donde Pablo da un giro en el mismo libro de Romanos. Terminó como que de hablar de doctrina, terminó la teología y comenzó a decirnos cómo hay que ponerla en práctica, cómo hay que vivir la vida cristiana. Comienza a decirnos Pablo cómo habremos de practicar el cristianismo. Si recuerdas, en Romanos 12 nos dijo: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y nos dio algunos, yo decía tips, pero no son tips, son mandamientos. Por ejemplo, en Romanos 12:13 nos dijo: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, nadie se crea más de lo que es. No hacer lo que estaban haciendo los de la iglesia romana, que se la pasaban criticando al judío, jactándose en contra del judío. Pablo les dice, la actitud correcta es predicarles a ellos, orar por ellos, no sentirse algo que no somos. Ellos le decían: yo soy salvo y tú no entiendes, tú eres necio. Romanos 12:10 nos dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En Romanos 12:13, compartir para las necesidades de los santos. 12:14, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldecir. En el 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos. Y todo esto son instrucciones de cómo se debe vivir la vida cristiana. Si te das cuenta, la vida cristiana es mucho más de lo que estamos hoy haciendo. Se trata, como dijo Romanos 12, de sacrificarnos, de sacrificar nuestro cuerpo, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Hoy prácticamente seguimos con ese tema. Sigue dando mandamientos para vivir la vida cristiana. Romanos 12 terminó en Romanos 12:20, dice: si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber. Y en el 12:21 dice: y no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y aquí empezamos hoy. Después de eso dice Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 13:2: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo.
13:3, porque los magistrados, o sea, jueces, autoridades, policía, ejército, etcétera, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Está hablando de las autoridades. 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si te das cuenta hasta aquí, desde Romanos 13:1 al 7, nos está hablando también de que tenemos que obedecer a las autoridades. ¿Qué es obedecer a autoridades? Pues cosas ya sabemos mucho, no robar, no matar, hay reglas muy conocidas. Pero aquí nos habla desde pagar impuestos. No debemos dejar de pagar impuestos, no debemos evadir los impuestos. Vamos, los cristianos no podemos pasarnos ni un rojo. Ahora esto de lo que está hablando aquí nos sirve de ejemplo. Esto de someternos a las autoridades. Porque debemos preguntarnos y debemos someternos siempre y en todo. Y la Biblia dice que solo hay una ocasión en la que no, cuando contradiga algo que Dios ordenó. Por ejemplo, si un día México estuviera en una guerra y te llaman a ir como soldado, pues la patria me llama a ir a la guerra, pero Dios dice no matarás. ¿A quién debes obedecer? Dice la Biblia en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y ese es el orden en todas las cosas de la vida. Primero es Dios, primero hay que obedecer a Dios. Tal vez te metan a la cárcel, tal vez sufras castigo, pero tenemos que obedecer a Dios. Si te fijas, cuando Pedro dijo esto, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es cuando las autoridades, cuando el concilio les dijo que les mandaban estrictamente no enseñar nada en el nombre de Jesús. Les estaban ordenando que dejaran de predicar de Jesús. Y aunque la Biblia dice sométete a las autoridades, Pedro entiende muy bien que no, cuando contradicen lo que Dios ordena. Otro ejemplo sería, si Dios te manda a ti a predicar a las calles o en una plaza, en la macroplaza, y viene la policía y te dice, usted no puede predicar aquí, pero aquí te mandó Dios, tú tienes que predicar aunque te encierren. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué hablamos de este ejemplo? Porque hay otros versículos que hablan también de someterse. Y hay personas que se confunden, piensan que deben de someterse en todo, pero no es así. Por ejemplo, Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice, casadas, sujetarse a vuestros maridos como conviene en el Señor. Someterse al marido, pero aquí es lo mismo. No debemos someternos cuando contradicen en algo a Dios. Es decir, si tu marido te manda a pelear con alguien y te dice, mira, dile esto a la vecina, o no te dejes, desquítate. O si un día tu marido te dice, bueno, ven, vamos a tómate unas cervezas conmigo. Tú tienes que obedecer a Dios antes que a tu marido. Hay casos, no sé quién le ha pasado, pero algunas veces cuando van a tener un hijo y el esposo dice, ¿sabes qué? Vamos a abortarlo porque yo no quiero tener hijos ahorita. Tienes que obedecer a Dios antes que a tu marido, ¿te das cuenta? Aquí dice sométete a las autoridades, pero la Biblia dice excepto cuando contradigan a Dios. Sométete a tu marido, excepto cuando te pida algo que contradice los mandamientos de Dios. Un tercer ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y esto es lo que más nos mencionan. Cuando alguien tiene dudas y pregunta algo a su pastor, le dicen, no dude, usted solo obedezca, sométase a su pastor, no podemos hablar prácticamente.
Pero otra vez lo mismo que en los dos casos. No podemos someternos cuando contradicen a Dios. Es sorprendente que hoy existan pastores. Tal vez tú lo hayas escuchado. Tal vez a ti te lo han dicho. Hoy es increíble que para empezar le creen que les tienes que pedir permiso para todo. Eso no está en ningún lado de la Biblia. Pero luego que te dicen que no a algo que Dios manda en su palabra, es increíble que los cristianos obedezcan estas cosas. Hay pastores que prohíben expresamente a las personas ir a hacer obras. Hay pastores que te dicen, no puedes ir a ese hospital, no puedes ir a predicar, no puedes salir a predicar. ¿Tú crees que debes obedecerlo en esto? Si Dios está mandando lo contrario. Dios nos manda salir a predicar y Dios nos manda a hacer obras. Tú tienes que preguntarte a quién estás obedeciendo. El pastor te pide que le des tu dinero y Dios dice que se lo des a los pobres. ¿Tú a quién estás obedeciendo? Debemos tener cuidado y discernir, porque este versículo nos lo mencionan hasta el cansancio. A nosotros, cuando alguna prédica contradice a algún pastor, nunca falta quien habla y dice, pero la Biblia dice, debemos someternos al pastor. Y yo siempre les digo lo mismo. Y si te pide una hija, ¿se la das? Y si el pastor te dice, vende tu casa y dámela, ¿se la tienes que dar? Tenemos que discernir y no creer todo a ciegas. Hay pastores que quieren tener el control de hasta con quién te vas a casar o con quién vas a andar de novio. ¿Tú crees que eso es correcto? Volviendo a Romanos 13, vamos a continuar ahí, dice, sométete a las autoridades. Y luego en el 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego en el 13:9 menciona los mandamientos, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Si te fijas, desde Romanos 12, decíamos, Pablo pasó de lo teórico a lo práctico y comenzó con algunas instrucciones. Tienes que amar a tus enemigos, no os venguéis, tienes que darle de comer a tu enemigo cuando tuviese hambre. En el 13 sigue, sométete a las autoridades. Y hay muchísimas instrucciones más que puede darnos. Hay instrucciones que ya dijo Jesús, no mirar con lujuria, no pelees con tu vecino, tienes que pedir perdón cuando ofendes. Y hay miles. ¿Cuándo va a acabar? Entonces lo que hace Pablo es resumir todo en uno solo. Dice, en esto se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se cumple toda la ley. A los Gálatas dijo lo mismo. En Gálatas 5:14 dijo, toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la base de la vida cristiana. A Jesús un día le preguntaron por el principal mandamiento y dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero. Y luego agregó, el segundo es semejante. Mateo 22:39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué es lo que dice? Son semejantes, es lo mismo. Si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que está diciendo Dios, lo que hacemos los domingos, que le cantamos, yo te amo, y le oramos, ahora sí ya te voy a amar para siempre. Dice,
si no estás haciendo nada por tu prójimo? Es mentira. Eres mentiroso. Jesús dice lo que ahora Pablo dice también. En Mateo 22:40 dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Amarás a tu prójimo. Desde el Antiguo Testamento, Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden. Esto es seguir a Dios. En Lucas 10:25, un intérprete de la ley le dijo a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿cómo seré salvo? Le pregunta. Si te acuerdas lo mismo que preguntó el joven rico. A Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? Y él dijo, dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, haz eso y vivirás. O sea, haciendo esto te salvarás. A nadie le dijo nunca Jesús, solo haz esta oración. A nadie le dijo nunca Jesús, solo déjame entrar en tu corazón. Jesús mismo. Y nosotros, ¿a quién le estamos haciendo caso? El hombre le preguntó, ok, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le narra la parábola del buen samaritano. En Lucas 10:30 le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los que lo despojaron y lo hirieron, dejándole medio muerto. Pasó un sacerdote, dice en el 31, y se fue de largo. Luego un levita y se fue de largo. 10:33, pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia. Y vendó sus heridas, le echó aceite, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídalo y lo que gastes yo lo pagaré. Y dice Jesús, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó? ¿El sacerdote que pasó de largo? ¿El levita que pasó de largo? Dice, el que usó de misericordia con él. Jesús dijo, ve y haz lo mismo. ¿Quién es el prójimo? El necesitado. Por toda la Biblia se ve un mandato, hacer obras de caridad, ayudar al pobre, vestir al desnudo, visitar al enfermo. La pregunta es si lo estamos haciendo. Cuando hablamos del diezmo, ¿te acuerdas? Que hoy no aplica para nosotros. Los cristianos vimos también lo que Dios quiere que hagamos con el dinero. Dios quiere que hagamos obras de caridad, no que se lo demos a un pastor. Dios nos lo dio para hacer obras de amor. Primera de Juan 3:16 dicen esto, hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros debemos ponerla también por nuestros hermanos. Después dice, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo nosotros nos decimos cristianos? ¿Te das cuenta? Lo mismo dice Santiago 2:15. Si un hermano está desnudo o tiene necesidad y alguno de vosotros le dice, id en paz, pero no le das lo que necesita, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Nosotros le decimos, voy a orar por ti. La Biblia dice, dale, provéele, ayúdalo. No solo ores por él. Santiago 2:14 dice, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Esa fe no salva, no salva. Si no estás haciendo obras, no eres salvo. No porque las obras salven, sino porque el salvo es salvo para hacer obras. En tu casa, lo hemos leído hasta el cansancio. Mateo 25, del 31 en adelante. Donde Jesús dice, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Cuando das de comer al hambriento, cuando cubres al desnudo, esto es amar al prójimo. Y esto es amar a Dios, proveerle, que no le falte lo básico y predicarle. Si amas a alguien, como manda Jesús, como dice aquí Pablo, ¿a poco lo dejarías que se fuera al infierno? Estas 2 cosas tienes que estar haciendo. En esto se resume el amor al prójimo. Y el amar al prójimo se resume toda la ley. Dijo Jesús, haz esto y te salvarás. ¿Estás compartiendo su palabra? ¿Estás dando de comer al hambriento? ¿Estás ayudando al pobre? ¿Estás visitando al enfermo? Pablo resume todos los mandamientos en uno solo, incluso el mandamiento de amar a Dios.
se resume en amar a tu prójimo. Y luego, si te fijas, le pone nombre a esto, amar al prójimo. Dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, hacer esto, amar al prójimo, es equivalente a vestirse de Jesucristo. Segunda de Colosenses 3:14 dice, vestíos de amor. Esto es vestirse de Jesucristo. En el 3:12, segunda de Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y armados de entrañable misericordia, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose. De la manera que Cristo te perdonó, así perdonar ustedes. Eso es vestirse de Jesucristo. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos vestidos de Cristo? ¿Estás viviendo tú como Jesús? ¿Estás reflejando la misericordia? ¿Estás haciendo obras? Dios nos salvó para que fuésemos luz, para que fuésemos sal, para que reflejemos su luz. La Biblia dice, no se esconde la luz debajo de la cama. Tú eres luz. ¿Estás alumbrando a alguien? ¿O solo te encierras en la iglesia? ¿Eso es todo lo que haces? ¿No crees que es muy pobre tu vida cristiana? Incluso, ¿será eso vida cristiana? La vida cristiana es vivir como Jesús. ¿Estás cerca siquiera? Vamos a escuchar este tema. Te busco en oración cada mañana y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Yo quiero amarte más.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Te vamos a repetir los números aquí en cabina por si quieres regalarnos una llamada. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Además, el celular, por si quieres mandarnos un mensaje de texto, es el 818-252-8607. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando pues de obediencia a Dios. El Romanos 12 nos dijo que tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, perdonar, dar gracia. Y aquí en Romanos 13 Pablo resume todo en amar a vuestro prójimo. Dice, ahí se cumple toda la ley. Y después dijo, hacer esto es vestirse de Jesucristo. Y eso es la vida cristiana, ser como Él. Si te das cuenta, en la Biblia se nos dice que la meta que tenemos es ser como Jesucristo un día. Sed santos como Él es santo, dice en Gálatas 4. En Mateo 5 nos dice ser perfecto como Él es perfecto. Esa es nuestra meta. ¿Qué tan cerca estamos? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que sin santidad nadie verá al Señor. Y Él es nuestra meta. Tenemos que llegar a ser como Él. Ser como Cristo. Vivir como Él vivía. Primera de Juan 2:6. Ahorita vimos que dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que caminar como Él caminó. Primera de Pedro 2:21 dice que Cristo vino a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que hagamos lo que Él hizo cuando anduvo en la tierra. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser como Él, tenemos que imitarlo. Esa es otra palabra. Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, eres hijo de Dios, tienes que ser como Él. ¿Es así tu vida? Mira cómo los hijos imitan los pasos de su padre, los gestos de su padre. Quieren ser como su padre. Si tú eres hijo de Dios, tienes que querer ser como Él. ¿Verdad que no estamos cerca siquiera? No te estoy juzgando. ¿Sabes? Mi vida está igual de lejos o más que la tuya. Estamos muy lejos de ser como Jesús, pero ¿qué nos está pasando? Yo no sé si veas en lo que hemos convertido el cristianismo de hoy. Si tú hablas con los jóvenes quieren ser como Alex Campos, como Marcela Gándara, como los grupos de hoy. Claro, pero decimos, pero son grupos cristianos, porque somos cristianos, ¿verdad? Hoy nos emocionamos, los cristianos, cuando se convierte un artista. Mira, ya se convirtió D'Alessio, mira, se convirtió Kalimba, mira, se convirtió Adal Ramones. Y pasamos a admirarlos, a ser los modelos para nosotros. Hay jugadores de Tigres y Rayados, cristianos, que van a iglesias locales. No hay domingo que no les hagan fila los cristianos para pedirles autógrafos. ¿Qué pasa en el pueblo cristiano? ¿A quién estamos admirando? ¿A quién estamos imitando? La Biblia dice que debemos imitar a Jesús o imitar a los que fueron sus seguidores, pero seguidores de verdad. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Dice en Primera de Corintios 11:1. Hemos perdido el rumbo, hermanos. Esto lo platicaba hace semanas con los hermanos del grupo, que les mando un saludo y les recuerdo que mañana tenemos reunión. Un día veíamos la vida de Juan el Bautista y veíamos cómo vestía, cómo andaba en el desierto, cómo predicaba, cómo los confrontaba con el pecado, cómo les decía a la gente, generación de víboras. Si lo escucháramos hoy, nosotros le diríamos a Juan, no, ¿quién eres tú para juzgar? O le diríamos a Juan el Bautista, te falta mucho amor, Juan, ¿verdad? Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Y nosotros creemos que tenemos que respetar a todos, que no debemos decirnos nada. Juan le decía a Herodes,
a Herodes, al gobernador. Juan el Bautista le decía: adúltero, no te es lícito tener a esa mujer, adúltero. Nosotros, si hubiésemos vivido en ese tiempo, ¿sabes qué haríamos con Herodes? Lo invitaríamos. Oiga, don Herodes no quiere entregarle las llaves de la ciudad a Jesús, a Herodes. Eso es lo que hicimos. En vez de que alguien confronte a las autoridades con el pecado, no, los invitamos a actos cristianos. Nada que ver con Juan el Bautista. Si hoy viviese Herodes, sería nuestro héroe. Le aplaudiríamos. Te digo, hoy se nos convierte un artista, nos emocionamos. Se nos convierte un futbolista y nos emocionamos. Yo no debo imitar a esa gente. Los cristianos no debemos querer ser como el apóstol Maldonado, o como Benny Hinn, o como Cash Luna, que de entrada son ministros de Satanás. No debemos imitar a esa gente. No debemos querer ser como Marcos Witt. Hoy no debemos querer imitar a nuestro pastor. Esto es muy peligroso. Yo no sé quién es tu pastor. Yo no sé si predica verdad o mentira. Pero esto que te estoy hablando es tan peligroso que aunque predicara verdad, aunque fuese el mejor predicador del mundo, aunque fuese conocido como un buen pastor, como John MacArthur, como Paul Washer, no sé quién sea para ti un buen predicador, aún ellos no deben ser nuestros ejemplos. Nuestros ejemplos deben de ser los personajes de la Biblia. Yo mismo siempre recalco esto a las personas que me rodean. Si alguien dijera: yo quiero ser como él, yo les digo: estás mal. Yo no soy ejemplo. Yo estoy muy lejos de ser como Jesús. A mi madre se lo dije un día, a mi esposa se lo digo siempre. Si ellas creen que tienen que imitarme a mí, si quisieran imitarme a mí, están en un error muy grande. Si mi hijo un día quisiera ser como yo tengo que enseñarle que no es así, que debemos ser como Jesús, que debemos imitar a Jesús. ¿Tú a quién estás imitando? Hoy queremos ser como nuestro pastor de jóvenes, como nuestro pastor de los domingos. ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Te das cuenta lo que nos está pasando? Jeremías 6:16, grábatelo. Jeremías 6:16, dice Dios: preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. El ejemplo supremo, claro que es Jesús. Pero dice Dios: mira a todos los que lo imitaron, pero en las sendas antiguas. Pablo dijo: imítenme a mí. Pero mira la vida de Pablo. ¿Se parece a nuestra vida en algo? Mira la vida de Juan el Bautista. Mira, piensa en Juan. Dice la Biblia que se apartaba al desierto desde pequeño. Dice que vestía de pelo de camello. Y dice que comía langostas y miel silvestre ahí, del mismo panal. Imagínatelo. ¿Cuál es el equivalente hoy? Alguien que tú ves hurgar en la basura, alguien con la ropa rota. Así era Juan el Bautista. Juan era raro. Mira toda la vida de Juan, todo lo que predicó, cómo confrontó a los pecadores. Tanto que le cortaron la cabeza al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Hoy nos enseñan que al Hijo de Dios le tiene que ir bien. Pero ¿quién dijo eso? ¿No te das cuenta que nos están engañando? Nuestra vida está en riesgo. Tu alma está en riesgo. Compárate con la vida de Juan el Bautista. O compárate con la vida de los discípulos de Dios. Cómo dejaron todo por seguir a Jesús. Y sabes, todos murieron en formas trágicas, como su Señor. Hechos 12:2 dice que el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La historia de la iglesia dice que Pedro fue crucificado, que Mateo murió a espada. Esteban dice en Hechos que murió apedreado. Menos Juan. Juan fue el único que murió de viejo, pero exiliado en una isla. Pablo fue decapitado. Tomás fue traspasado por una lanza. Pero la mayoría murieron felices. ¿Sabes? Andrés
dijo a sus verdugos antes de que lo asesinaran. Andrés dijo hace mucho que había esperado este feliz momento. A Pedro, cuando le concedieron su última voluntad, él dijo: mi última voluntad es que sea crucificado de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. ¿Te das cuenta? Después, si estudias la historia de la iglesia primitiva, la que siguió inmediatamente a la Biblia, luego que murieron los discípulos, ser cristiano siempre fue padecer, fue arriesgar la vida. Vivían en catacumbas, eran perseguidos, eran arrestados y muertos. El cristiano primitivo era usado como diversión. En Roma eran echados al Coliseo y luego los soltaban a los leones y eran devorados, con un público viendo y aplaudiendo. Esto aún se vive hoy mismo. Hay lugares donde los cristianos son despellejados vivos. Hay lugares donde a los cristianos los arrastran hasta morir. ¿Por qué? Por lo que habla el cristiano, porque los confronta con el pecado, porque les habla de la exclusividad del evangelio. Date cuenta, no estaremos caminando hacia la perdición. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Analízate, examínate. Dime, uno solo en la Biblia, uno solo, hermano, que lleve la vida como la tuya, que lleve la vida como los cristianos de hoy. Dime uno solo en la Biblia que lleve una vida como tu pastor, que use la ropa que usa tu pastor. Dime uno solo, hermano. ¿Quién? ¿Te das cuenta de lo que ha pasado? ¿Te das cuenta? Eran mártires, eran atacados en la iglesia primitiva, hasta que ya hemos platicado de esto, hasta que vino un emperador que se supone que convirtió al cristianismo en la religión oficial. Todos sabemos lo que pasó. Dejaron de ser perseguidos y pasaron a ser perseguidores. Luego la iglesia se corrompió, luego se inventaron los papas, luego le pusieron como nombre católica, pero seguía siendo la iglesia cristiana. Luego la iglesia católica hizo lo que quiso, no dejaba que leyeran la Biblia. La gente no tenía oportunidad de leer la Biblia. Pero por eso Dios envió reformadores, Lutero, Calvino, John Hus, y nació la iglesia evangélica. Y luego empezaron las separaciones, anglicanos, bautistas, metodistas, pentecostales. Iglesias hoy tan frías, alejadas de la palabra. Religión otra vez, ritos. Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Tú cuándo naciste? ¿Cuántos años tienes? Cuando tú naciste, el diablo ya se había formado una religión cristiana. Tú naces, creces y tan pronto tienes entendimiento. Y el diablo es el que te empieza a buscar. El diablo te da las religiones que él ha hecho. El cristianismo evangélico de hoy no se parece en nada a los cristianos de la Biblia. Sé honesto. ¿Tu pastor lleva una vida como la de Pablo? ¿Como la de Juan? ¿Como la de Jesús? ¿Tu vida es así? Lo que pasó es eso, nacimos. Y si quieres seguir a Dios, prácticamente tienes que buscar una iglesia. Y luego si te convencen que la iglesia es basada en la Biblia, pues ya con más razón ahí te quedas. Pero cuando lees la Biblia de verdad por tu cuenta y miras a los que creyeron en Dios, a los discípulos de Jesús, a Juan, a Pablo, a Pedro, a Esteban, a Jacobo, ¿verdad que hay algo que no cuadra? Mira lo que es el cristianismo de hoy: música, discos, vestir a la moda, pero oír música cristiana, ver televisión cristiana, ver películas cristianas, oír radio cristiana. ¿Esto será la vida cristiana? Lo que te decía ahorita, nuestros ejemplos, el mejor pastor, el más famoso, a ese seguimos. Pero pregúntate, ¿se parece a los discípulos de la Biblia? Es un peligro seguir a cualquier hombre, aun sea tu hijo, tu esposo, tu hermano.
Juan mismo, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Es decir, decía, síganlo a Él. Él es el grande, Él es el Mesías. ¿Cuál es el más grande predicador hoy? Benny Hinn con su jet privado. ¿Cuáles son nuestros modelos? Marcos Witt, Adrián Romero con sus empresas exitosas, haciendo discos, usando el nombre de Dios para ganar dinero. ¿A quién sigues? ¿A Cash Luna? ¿A Maldonado? ¿A qué iglesia vas? ¿A Castillo del Rey? ¿A quién estás siguiendo? ¿Al pastor Paco? ¿Al apóstol Ferrara con sus buenos trajes? Mira sus zapatitos. Mira los zapatitos que traen. Ellos hoy te dicen, no, pero acuérdate, se lo merecen porque son hijos de un rey. Y eso es lo que enseñan ellos mismos. Pero otra vez, mira la Biblia. Mira a los verdaderos hijos de Dios, ¿cómo les fue? ¿Cómo vestía Juan el Bautista? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Juan era hijo de Dios o no? Y le cortaron la cabeza. Todos los discípulos fueron asesinados. Esto es ser hijo de Dios. ¿No te das cuenta que te están engañando? Y tristemente lo hacen por tu dinero. Mira la vida de Juan el Bautista. Si lo comparas con los apóstoles de hoy, fue un fracaso. Le cortaron la cabeza, fue un fracasado Juan. Solamente que Lucas 1:15 dice que Juan, dice, será grande delante de Dios. Es trágico el engaño en el que hemos caído. Muchos dicen, bueno, pero es que no hay iglesia perfecta. ¿Y eso le vas a decir a Dios? Cuando Dios venga por su iglesia. Dice la Biblia que viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. ¿Qué le vas a decir? Bueno, Señor, pues es lo que hay. Al contrario, mira lo que Él te dice cuando empieza Apocalipsis. Hay que arrepentirse. Arrepiéntete. Regresa a tu primer amor. Deja la tibieza. ¿Te crees rico? Eres un pobre mendigo, dice la Biblia. Arrepiéntete. ¿Sabes cuál es la tragedia? No sé quién sí sé quién nos está engañando, pero nos hace creer que somos una clase nueva de cristianos. Es decir, a Juan le costó la vida, a Pablo le costó la vida, a todos les costó, pero nosotros somos unos cristianos nuevos. O sea, nosotros solo yendo a la iglesia o solo repitiendo la oración nos vamos a salvar. Mentira del diablo. Ser cristiano cuesta. Ser cristiano cuesta todo, hermano. Jeremías 6:16, otra vez, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Debemos ir a la Biblia a ver el cristianismo primitivo, el cristianismo antiguo. Debemos ver los hombres santos, los de la Biblia. Debemos buscar para atrás. Pero hoy lo que abunda, hermano, en las iglesias, en los programas de radio, gente que dice, traemos una revelación nueva, y gente con revelaciones nuevas. Y las revelaciones nuevas son lo que tiene a la iglesia como está hoy. Los católicos comenzaron recibiendo revelaciones. El cristianismo es uno hasta que se cerró la Biblia. Pero después muchos han recibido, según ellos, revelaciones. Los católicos les reveló, según ellos, Dios, que se podía orar a los santos en el año 993. Después agregaron, porque se los reveló Dios, que la Virgen fue sin pecado. Después agregaron que la Virgen ascendió al cielo y muchas cosas más. Nosotros nos separamos gracias a la Reforma. Tratamos de regresar a la palabra, pero no se pudo. Hoy los protestantes, las iglesias protestantes, hemos hecho cosas peores que la iglesia católica. Para empezar, eso mismo. Si te fijas, la iglesia católica, pues es católica. Los testigos de Jehová, pues son testigos. Los mormones son mormones. Pero los evangélicos, cada quien interpreta a su manera. Hoy hay bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas. ¿Tú crees que todas salen de Dios? Y después, todos los protestantes han recibido revelaciones.
¿Sabes hace cuánto que se practican las lenguas? Apenas en 1900. Alguien que recibió otra vez una nueva revelación, que si recibes el Espíritu tienes que hablar en lenguas. Otro recibió una revelación que podía luchar contra los demonios. Y así, luego los bautistas recibieron otra revelación, que no necesitas la Biblia, que eres salvo con repetir una oración. ¿Tú ves en la Biblia a alguien que haya hecho una oración como esa? Ve a la Biblia a revisar, hermano, por el amor de Dios. ¿Alguien se salvó haciendo una oración? ¿O alguno de los discípulos predicó algo así? Esas son nuevas revelaciones. Y si los pentecostales son tan jóvenes, los neopentecostales peor. Hace 50 años que surgieron, eso sí, con mucha revelación. También hablan en lenguas, también reciben el Espíritu y los hace vomitar. Pero estos atan y desatan demonios. Estos hacen una confesión positiva. Se los reveló Dios. O sea, Dios estuvo en silencio hace 1950 años y a ellos les reveló. Hace 50 años que podían decretar y declarar. ¿Te imaginas? Vienen con nuevas revelaciones. Por ahí andan muchos que dicen, y qué tremenda revelación, hermano. Esas revelaciones son las que están hundiendo a la iglesia. Las nuevas revelaciones. La prosperidad que Dios nos reveló hace 50 años. Estuvo callado, pero hace 50 años nos dijo que quería hacernos rico. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Nuevas revelaciones. Mientras que Dios, grábate, Jeremías 6:16 dice, andar en las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir? Olvídate ya de tu pastor. No imites a tu pastor. Al del Castillo del Rey, al de CCI, al de Casa de Alabanza, al de Redimidos. No los imites. Tienes que ir a las sendas antiguas. Al que dice que Dios quiere que seas rico, no lo sigas. Ve y busca, mira la santidad de Elías. ¿Dónde están los Elías? Dice Dios. ¿Dónde están los Jeremías? Mujeres, ¿dónde están las Esther? ¿Dónde están esos seguidores de Dios? ¿Dónde están los Moisés? Pregunta por las sendas antiguas. ¿Dónde están los David? ¿Dónde están los Isaías que dicen, envíame a mí, Señor? Envíame a mí. ¿Dónde está esa gente que se quiere apartar del mundo? Pase lo que pase. ¿Dónde está esa gente que quiere luchar por la santidad? Pase lo que pase. Pase lo que pase. Mira a Jesús, mira a Juan el Bautista, mira a Pablo. E imítalos a ellos. Es un peligro seguir hombres. Es un peligro hacer caso a los que traen nuevas revelaciones. La revelación se cerró cuando se cerró la Biblia. Date cuenta de eso. El que trae nueva revelación es un payaso y viene del diablo. Distínguelo bien. Por el amor de Dios. Deja de seguir a esa clase de personas. Deja de imitar a los cantantes, tú, joven. Deja de jugar al cristiano. Dios te está llamando para ser santo. Dios te llama para ser como Elías, para ser como Moisés, como Abraham. Los héroes de la fe, todos los que describe el libro de Hebreos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo quieren, dice el Señor, que derrame mi espíritu sobre ustedes? Si solo están jugando a ser cristianos. ¿Dónde están los que pelean palmo a palmo por la santidad? Si se puede, hermano. Hay que regresar a las sendas antiguas. Hay que ser santos. Porque dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Obediencia quiere el Señor. No saltos, no brincos, no canciones. Obediencia. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.